Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra presentación de receptores y transducción de señales, parte 2. Vamos a tratar lo que son los sistemas de transmisión de señales intracelular. Uno de estos sistemas más conocidos por nosotros como el sistema del AMP cíclico, denominado correctamente como AMP 3'5' cíclico. Su nombre deriva porque está compuesta por una adenosina, como vemos en su estructura, monofosfato, ¿sí? Es decir, tiene un solo grupo fosfato que está ciclado en posición 3'5', como vemos. La ciclación se da en el carbono 3' y 5' de la ribosa. Este sistema del AMP cíclico utiliza, como cualquier otra hormona o mediador químico, de receptores integrales de membrana. Estos receptores con los cuales va a interaccionar mi hormona o mi mediador químico puede ser tanto un receptor estimulador o un receptor inhibidor que va a estar acoplado, como vemos, a proteína G. Como vimos en el video anterior, para que repasen lo que es el mecanismo de la proteína G, ya sea que sea un receptor acoplado a proteína G de forma inhibidora o estimuladora. Como vimos, la proteína G es un heterotrímero compuesta por 3 subunidades diferentes, de allí su nombre, alfa, beta y gamma, que cuando es estimulado el receptor, ya sea estimulador o inhibidor, se va a desprender la porción alfa, dándonos una subunidad alfa inhibidora de mi proteína G o una subunidad alfa estimuladora si digamos, mi receptor va a estimular una acción determinada en la célula blanco. Estas subunidades alfa, estimuladoras o inhibidoras, van a interaccionar con otra proteína integral de membrana denominada como adenilato ciclasa. El nombre de esta enzima integral de membrana viene precisamente porque se encarga de ciclar mi AMP. Como vemos acá en la estructura, es una enzima que se encarga de realizar esta ciclación. En la cara citosólica, ¿sí?, del lado interior de la célula, vemos que esta enzima lo que hace es tomar ATP y transformarlo en AMP cíclico, es decir, hidrolizarlo y ciclarlo en posición 3'5'. El aumento de los niveles de AMP cíclico en el interior de la célula va a determinar toda una serie de acciones. Puntualmente, la primera de ellas es la activación de una proteína quinasa A que está en forma inactiva, que cuando toma contacto con el AMP cíclico pasa a su estado activo, y esta proteína quinasa, que de allí viene su nombre, se va a encargar de fosforilar otra serie de proteínas citosólicas con una determinada función celular, ¿sí? Entonces esta proteína quinasa va a tomar diversas proteínas, enzimas intracelulares y la va a fosforilar para activarlas o inactivarlas. Este incremento del AMP cíclico es regulado por la célula por una fosfodiesterasa que se encarga de romper la ciclación y finalmente darme 5' AMP cíclico, que me inactiva o me corta, digamos, toda esta señal intracelular. Esta proteína quinasa A, que es dependiente de los niveles de AMP cíclico, es un tetrámero. Como vemos, esta es mi estructura de la proteína quinasa A. Es un tetrámero compuesta por 2 subunidades que son reguladoras y 2 subunidades que son catalíticas, y son las que van a realizar la función de fosforilar otras enzimas citoplasmáticas. Cuando los niveles de AMP cíclico incrementan en la célula, el AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras de mi proteína quinasa A, lo cual produce la separación de estas subunidades reguladoras y dejando libre las subunidades catalíticas que, libres en el citosol, se encargarán de fosforilar diversas proteínas activándolas. Algunos ejemplos de hormonas que utilizan este mecanismo: tenemos la adrenalina o la epinefrina, el glucagón, hormonas hipofisarias como la adenocorticotrofina, como la hormona luteinizante, la estimuladora de tiroides, la paratormona y la hormona antidiurética o vasopresina.
Otro de los sistemas también conocido es el sistema del fosfatidilinositol bifosfato, abreviado de esta forma. Puntualmente lo que utiliza es fosfatidilinositol, que es un fosfolípido normal, propio de las membranas celulares, simplemente que se encuentra en menor cantidad, pero el fosfatidilinositol es un fosfolípido presente normalmente en las membranas celulares, que por acción del ATP o mediando con ATP se fosforila y me da el fosfatidilinositol bifosfato, como lo tengo presente aquí. Cuando se produce la unión de la hormona con el receptor, dando el complejo hormona-receptor, vemos nuevamente la actividad de la proteína G, que se separa, por un lado, el dímero beta-gamma y por otro la subunidad alfa, que es la subunidad, digamos, activa de la proteína G, que va a interaccionar con una proteína periférica que se encuentra en la cara citosólica de la membrana plasmática, que es una fosfolipasa C. ¿Por qué se denomina así? Precisamente porque es una fosfolipasa, es decir, va a romper fosfolípidos. En este caso, la fosfolipasa C, activada por la proteína G, lo que va a hacer es hidrolizar, romper el fosfatidilinositol bifosfato presente en la membrana. Esta es la estructura del fosfatidilinositol bifosfato. Como vemos, este es el inositol, que tiene dos grupos fosfato. Lo que hace esta fosfolipasa C es hidrolizar, es romper este fosfatidilinositol, dándome por un lado inositol trifosfato. Como vemos, se separa esta porción, quedándome el inositol con tres grupos fosfato. Acá tengo 1, 2 y 3. Entonces se me separa el inositol trifosfato, quedándome por otro lado el diacilglicerol, que es esta porción restante del fosfolípido. Entonces la fosfolipasa C hidroliza o rompe el fosfatidilinositol bifosfato, separándolo en inositol trifosfato y en diacilglicerol, que queda presente en la membrana. El diacilglicerol también va a funcionar como un segundo mensajero que va a activar a una fosfoquinasa C, que muchas veces algunas de estas fosfoquinasas necesitan de calcio para su actividad. Lo que hace esta fosfoquinasa C es fosforilar precisamente diversas proteínas citosólicas que se van a encargar puntualmente con procesos de diferenciación y replicación celular. Esta es la estructura del inositol trifosfato. Como vemos, el inositol y los tres grupos fosfato. Este inositol trifosfato, ya presente en el citosol celular, va a interaccionar con receptores, con canales de calcio presente en las cisternas del retículo endoplásmico o endoplasmático, que se encarga de almacenar calcio. Los aumentos del inositol trifosfato lo que provoca es la apertura de canales de calcio, provocando la liberación de calcio al citosol celular. Esto va a ocasionar diversas acciones, como la secreción o la fusión de vesículas con una secreción propia de la célula o la contracción del músculo liso. ¿Cómo regula esto la célula? Los aumentos del inositol trifosfato son mediados o son regulados por fosfatasas, que se encargan de ir rompiendo o ir hidrolizando y liberando cada uno de estos fosfatos. Por lo tanto, me transforman el inositol trifosfato en inositol bifosfato y finalmente en inositol monofosfato, lo cual me termina dando inositol. Otro sistema de señalización intracelular es el sistema RAS y quinasas MAP. Es un sistema bastante complejo, puntualmente participa en procesos de diferenciación y multiplicación celular. Como vemos, este sistema utiliza receptores tirosina quinasa, que cuando mi hormona o mi mediador químico toman contacto con el receptor, se produce, como vimos en el video anterior, la fosforilación cruzada de este receptor,
lo que produce, estimula a que diversas proteínas con residuos sulfidrilos o con dominios sulfidrilos presentes en el citosol se unan a mi receptor. Estas proteínas, algunas de estas proteínas son la proteína GRB, ¿sí? Que va a servir como una especie de adaptador o de puente para que pueda unirse la proteína SOS. Una vez que se produce la unión de este complejo GRB-SOS, toma contacto con una proteína que se encuentra en la cara citosólica de la membrana plasmática, que es la proteína RAS. La proteína RAS en estado inactivado se encuentra unido a GDP, es una proteína con actividad GTPasa, ¿sí? Por lo tanto, esta proteína RAS en estado inactivo se encuentra unido a GDP. Cuando la proteína RAS toma contacto con el complejo GRB-SOS, se activa, se une GTP, lo cual produce la activación de las proteínas RAS, los cuales desencadenan una serie de fosforilación en cascada de quinasas o proteínas MAP. Como vemos, esta RAS unida a GTP, ¿sí?, está activada, lo cual irá fosforilando en cascada una serie de proteínas MAP. Finalmente, la última de estas proteínas, ERK, es una proteína MAP, toma diversos caminos, ¿sí? Una de sus acciones es dirigirse al interior del núcleo y estimular procesos de diferenciación y multiplicación celular, y otro es, digamos, quedarse en el citosol celular para estimular diversas proteínas quinasas, las cuales, bien dice su nombre, se encargarán de fosforilar a otras proteínas efectoras, ¿sí?, estimulando o inhibiendo otras proteínas. Es un sistema complejo, acá está esquematizado, tenemos el estímulo, como vimos acá, y la autofosforilación del receptor, una autofosforilación cruzada del receptor tirosin quinasa. Posteriormente se produce la unión de proteínas con dominios sulfidrilos, ¿sí? Se produce la unión de GRB, de allí viene su nombre, ¿sí? Posteriormente se produce la unión de SOS al GRB. Este complejo GRB-SOS toma contacto con las proteínas MAP presentes en la cara citosólica de la membrana celular, que su nombre proviene por la similitud o por el descubrimiento con los sarcoma en ratas. La activación de las proteínas RAS lo que desencadena es una cascada de fosforilaciones de proteínas o de quinasas MAP. ¿Sí? Su nombre deriva porque son proteínas activadoras de genes encargados de la división y la multiplicación celular y de la diferenciación celular. Finalmente, el último de los sistemas es el sistema JAK-STAT. Es un sistema bastante fácil, sin muchos mediadores. Lo que tenemos es un receptor tirosin quinasa que se denomina JAK porque es un receptor tirosin quinasa de tipo Janus, ¿sí? De allí viene su nombre. Por lo tanto, este sistema JAK lo que utiliza es un receptor tirosin quinasa tipo Janus, en la cual al unirse los mediadores químicos, al unirse la hormona, se produce la fosforilación, como todo receptor tirosin quinasa. Una vez fosforilado, se pueden unir proteínas con residuos sulfidrilos, puntualmente proteínas STAT, ¿sí? De allí viene su nombre, ¿sí? Son proteínas que se encargan de la activación de la transcripción y la traducción celular. Cuando estas proteínas STAT se unen a mi receptor fosforilado, se fosforilan, ¿sí? Y estas proteínas STAT fosforiladas se dimerizan, es decir, dos proteínas STAT que están fosforiladas se unen entre ellas y se dirigen al interior del núcleo para tomar contacto con los genes promotores de transcripción y traducción celular, ¿sí? De allí viene su nombre, por lo tanto se van a dirigir al núcleo a producir, digamos, su actividad propia. Algunos ejemplos
de hormonas que utilicen este sistema es la hormona del crecimiento, la prolactina, interferón gamma y otras citoquinas. Como conclusión de la presentación, decimos que los sistemas de transducción de señales intracelular constituyen la segunda etapa de la transmisión del mensaje. La primera de estas etapas era el contacto de la hormona o de mi mediador químico con el receptor celular. La segunda etapa es la producción de todos estos segundos mensajeros que desencadenarán diferentes acciones intracelulares. Los diferentes sistemas de transducción suelen direccionar la señal en diversos sentidos, estimulando varios mecanismos celulares, es decir, ya sea el sistema del AMP cíclico, el sistema de las proteínas RAS. Como hemos visto, son bastante complejos y la acumulación de uno de estos segundos mensajeros puede desencadenar diversas actividades a la vez en el interior de la célula. La gran mayoría de ellos involucran la unión previa con un receptor y luego la fosforilación y desfosforilación de diversas enzimas intracelulares ejecutoras de la señal final. Es decir, muchos de estos sistemas primero requieren de la unión de un mediador químico o de una hormona a un receptor acoplado a proteína G, lo cual activará todo el sistema de señalización intracelular. Eso es todo en esta presentación, espero que les sea de utilidad. Me puedes seguir en la cuenta de Facebook, facebook.com/medicina bioquímica, darle like y suscribirte al canal. Gracias.